Esta canción no le gustaba a Luis Aragonés y no sé si le gusta a Enrique Cerezo. No, está bien, es una buena canción, hombre. Es No, una la buena canción sí, pero Pero bueno, ya sabes tú lo que pasa con las canciones. Sí. Que haya gente que les gusta y hay gente que no les he gusta. oído rumores, sí. Le acaban de conceder la medalla de oro de la Academia de Cine al presidente Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y había que invitarle, ¿verdad?, para celebrar no solo esto, sino todo lo que está haciendo y sigue haciendo por el cine español. Por ejemplo, la plataforma Flixolé. Flixolé. Mira, recientemente la tengo ya archivada para ver, que extrajiste El Monumento, de Analía Gadé, que es un monumento, pero un verdadero monumento. Tremenda. Sí, Yo decía sí. que habléis de fútbol si queréis, No, estamos para hablar de cine. Para hablar de pero que cine, no hombre. corran los puñales. Porque No, pero cada- perdona, si el hermano atlético sabe que el hermano merengue, somos hermanos en esto. ¿Por qué? Porque somos españoles. Eso lo dice siempre Y Federico residentes en Enrique, Madrid. ¿eh? Somos Siempre. españoles residentes en Madrid y en toda España, porque tenemos aficionados en toda España. Exactamente. Otra cosa es que dijeras el Barça, eso ya no. Eso ya no. Ni una Pero cosa tiene un ni la equipo otra. magnífico este año, ¿eh? Tiene un Sí, equipo bueno, magnífico. a base de palancas. Si, Bueno, si pero le dejaran al ¿quién Atlético- dijo darme un punto de apoyo y mover el mundo? Bueno, un señor que inventó la palanca, dicen. Pero luego es totalmente apócrifo, ¿sabes? Todo eso es mentira. Pero dice que lo que realmente... Bueno, yo le voy a tutear porque Sí, por en, supuesto que sí. en todas partes nos Estás en tu tuteamos, derecho. Enrique, que prefieres hablar de cine que hablar de fútbol. A mí me gusta hablar de las dos cosas. Lo que pasa es que es más fácil hablar de cine porque hay siempre más adeptos al cine que a los equipos de fútbol, ¿no? Claro. Entonces en los equipos de fútbol siempre tienes el contrario, que siempre tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas, con lo que dices, por si se puede molestar o se puede No, ofender. perdona, y a veces el propio, el radical de tu equipo, que ese es el peor. Porque encima no haces lo que tienes que hacer. No hay que ser forofo, hay que Bueno. ser aficionado al fútbol y ir a ver un partido tranquilamente y si se pierde, se pierde y si se gana, se gana. Eso. Que es muy eso. difícil ser así, Desde pero bueno, luego. pero hay gente que es así. Bueno, vamos a hablar del enorme archivo que tiene Enrique y que fue haciendo, no diré que casi recogiendo lo que nadie quería, pero casi. Un momento que se pensó que el cine español ya no interesaba y nunca iba a interesar, y el único que nunca lo creyó fue Enrique. Bueno, pues la verdad es que pasa algo de esto, efectivamente. El cine español, ten en cuenta que ha habido momentos en que ha estado denostado, ha estado en una situación crítica muy mala. Empezado por los productores, porque no cuidaban con lo que tenían. Los materiales los dejaban en los laboratorios y ahí se podían pudrir, se podían matar o se podían hacer lo que quisiera, pero el material al fin es celuloide y al final pues pierde textura, pierde calidad. Muy delicado, además. Muy delicado, pero bueno, al final se ha demostrado que el celuloide dura 140 años, de Sí. momento, que no sabemos lo que va a durar una cosa digital, ¿no? Sí, Sabemos pero que dura, no estaba en sitios con precaución, No estaba en sitios con precaución. para el fuego, etcétera. pero Tú se hizo una estáis buena de- filmoteca, una Sí. magnífica filmoteca, que yo creo que es la que mejor archivo tiene de todo el mundo, con unas condiciones técnicas fantásticas, y ahí por los materiales pues se conservan bien. Afortunadamente los laboratorios han desaparecido y todo ese material lo han ido recuperando diferentes filmotecas o propietarios que guardan sus propios almacenes. Yo, por ejemplo, nuestro material, es que tú ten en cuenta que estamos hablando de un patrimonio de más de 10.000 títulos, 10.000 que se dice títulos. pronto, se dice En pronto. Flixolé, digamos, al En Flixolé hay alcance, una ¿cuántos parte, hay tienes 3.000 ahora? aproximadamente, 3.000 o 4.000. Se dice pronto también. Hay, no solo español, hay también películas que han tenido Sí. además muchas en España, mucho Mucho funcionamiento éxito, bueno, sí. y sobre todo tenemos prácticamente casi todo el cine italiano, que después del cine americano era el cine más comercial que había. Todos sí. los grandes actores, desde Ladrón de bicicletas hasta Rocco y sus hermanos, pasando por todas las películas de Dino Risi, Comencini, todos los grandes Bonito, y directores. de Sica, De Sica, bueno, de Sica tenemos infinidad de películas, grandes películas. Pero hay que decir que ha envejecido bastante bien, por no decir muy bien, ese cine italiano. Sin Ha más envejecido muy pretensiones, bien, pero muy ha bien. envejecido muy bien. Y hay una cosa que ahora os contaré, pero tenemos todo el catálogo de la RKO, que son todas las grandes películas, los grandes éxitos de los años 40, los 60. El cine que negro, el negro. cine negro, que no veis lo que es ver esas copias ahora nuevas, recién restauradas, en una pantalla grande, que se pueden poner en una pantalla grande, no te pueden imaginar lo que es, cómo eran los decorados, cómo eran los actores. Pero hasta el más simple que te decía buenos días, es que te creías que te decía buenos días. Sí. ¿Y Hay quién que- paga esto, Enrique? ¿Eh? ¿Esto de qué bolsillo sale? ¿Un Pues poco eso, de tu bolsillo? eso del mío. Sí. Del mío. Eso del mío. Mira, me he encontrado ahí con Alaska, que yo compré hace mucho tiempo una película que se llama Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón. Sí. Bueno, de esa película se rodó, como me decía Alaska, en 3 años,
en 16 milímetros. Luego lo ampliaron, cuando lo acabaron lo ampliaron y quedaba el negativo, que estaba muy mal el negativo, tenía muchas rayas, se habían hecho muchas copias. Es lo que pasaba aquí, que no había dinero para hacer interpositivos, internegativos, y había que hacerlo todo de la matriz. Hemos hecho una prueba, hicimos una prueba y quedó bastante bien, pero se veía que le faltaba algo. Pues hemos hecho unas pruebas que te puedes quedar asombrado. Le contaba que hay un plano de ella que estaba con 3 coletas aquí arriba en aquella época de Almodóvar, que se ven hasta los lacitos, el color, los lacitos, se ve todo. Aquí unas cremalleras que llevaban, es que cuentas el número de cremalleras que no te puedes imaginar cómo es. No te puedes imaginar. Y como eso es infinidad de películas. Hay el otro día, precisamente ayer, hablábamos de los 85 años de Semana y aparecía algo que además se puede encontrar en Flixolé. Ha habido una serie de personajes que la gente ha olvidado. Edgar Neville, por ejemplo, como un gran personaje del cine, y Conchita Montes, naturalmente. Bueno, son la Montenegro, otra también, que la gente es que a veces ni conoce, o los que conocieron pues ya son muy mayores, salvo el fanático del cine. Y son películas ahora, en los años 40, con una calidad técnica, con una fotografía. Ahora que se habló de Neville, hay una película que me parece maravillosa, se llama El último caballo, que es, no sé si la has visto tú, El último caballo, pues te recomiendo que la veas. Es Fernando Fernández Gómez, que le jubilan de la mili y estaba en caballería en un y no se quiere desprender del caballo, y se trae el caballo a Madrid. El caballo la que lucha porque no lo lleven a la Plaza Toro de las Ventas a picar todo. No te pueden imaginar lo que es la película. Cómo se ve todo Madrid. El cartel está él y el caballo. Y hay una secuencia que es Antonio Zores, todos al lado del cine Gran Vía, que es una foto maravillosa, real, que se hizo para la película, que no te pueden imaginar lo que es la película. Con el caballo. Con el caballo. Lo aparcaban al lado del cine Palacio de la Prensa. Lo aparcaba el caballo. ¿Y todos los días dedicas un ratito a ver cine, Enrique? Casi todos los días. Sí. Casi todos los días. ¿Por qué no paras? No un ratito, sino muchos ratos. Bueno, ¿y cómo va Flixolé? Va muy bien. Flixolé tiene la gran ventaja que no tiene competencia, porque el que quiera ver una película española la ve allí y la puede ver de todo tipo, ¿no? Nuevas, antiguas, modernas, de todo tipo, ¿no? Porque tenemos de todo. Y la gran ventaja que tiene, que tanto ves una película que antes las veías con rayas, con no sé qué, en unas condiciones malísimas, la ves ahora en unas condiciones mejor que el día que se estrenó, afortunadamente. Bueno, eso sin la menor duda. Mejor, mucho mejor. Y de toda esta época del Destape, que ahora se está criticando tanto. Yo tengo allí todas las películas del Destape. Lo sé, y Mariano todas las Zores películas de toros. De morir, además. Y las 4 o 5 películas que se hicieron de fútbol. Sí, bueno, algunas tremendas. Yo recordaba de niño 11 pares de botas, 11 pares, que la he vuelto a ver, con José Suárez. Con José Suárez, sí. Señor. Pero que se siguen viendo a pesar de la crítica. Ahora no, se siguen viendo y gustan. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién es la estrella de la televisión los sábados en cualquier programa que pongas, de todas las televisiones que hay? No. ¿Tú sabes quién es? No. Pues el primero, Paco Martínez Soria. El segundo, López Vázquez. El tercero, Landa. Marisol, Joselito y Manolo Escobar. Y Gracita Morales. Esos ganan a todos continuamente cuando los ponen en las películas. Gracita Morales, todas, claro. Es verdad, los cines de barrio, etcétera, son programas en los que gusta pero es mucho que ver además eso. tenían algo que era una fuerza natural, que entonces se veía un cine natural. Y ahora, en fin, yo después de los Goya me retiré del vicio, veo cine porque tengo el vicio del cine, pero me repele ya hasta el acento español tan impostado. Y vamos a ver, antes cuando se grababa, ¿cómo es posible que saliera natural? Tú ves hablar a Paco Raval y habla de forma natural. Y en cambio ves ahora, ya están... Es que lo que... Dice, ¿pero por qué me ahuecas la voz, payaso? Si eres un portero de una discoteca. Bueno, pues porque no saben actuar naturalmente. Y entonces lo hacían. Ten en cuenta que entonces se hacía sin sonido directo, ¿eh? Sí, casi todas las películas españolas sin embargo, sonido directo. No se notaba estudio, era muy natural. Se doblaba luego después, se grababa luego después el sonido, después de que se hacía la película, al mes o al mes y medio, cuando ya tenían montada, se hacía la grabación de las... Y todos estaban allí. Los mejores dobladores que hay en el mundo son los españoles, ¿eh? Y en ese archivo que existe, ese archivo físico, ¿verdad?, que habéis tenido y que ahora estáis digitalizando, si hubiese una inundación y te tuvieses que quedar con 2, 3 películas... Eso como los hijos, te quedas con todo. Sí, te quedas y con si todo. no te niegas a elegirlo. Te niegas a decirlo. No, hombre, hay grandes películas.
hombre, hay magníficas películas, por ejemplo, todo el cine de Edgar Neville. Sí. La vida en un hilo. La vida en un hilo. Yo luego hice el remake, se llamaba Una mujer bajo la lluvia. Buenísimo, buenísima. Buenísima película. Que por cierto, diluvió el día que la se estrenó en el Cine Capitol, diluvió. Bueno, está diluvió. Bien, es un gesto, ¿no? Sí. Fuera el atrezo. El atrezo, ¿no? Y luego, bueno, es que hay grandes películas. El cine español tiene grandes películas y grandes directores. Y la verdad que si lo miras ahora bien, pues ves películas que son muy simples, porque están rodadas de una manera muy simple. Por ejemplo, hace poco tiempo ha muerto Mariano Ozores, que es un director denostado por la crítica, y es un director que hacía lo que tenía que hacer, una película para que la gente se divirtiera y se riese. Reía. Él no buscaba ni Goya, ni Oscar, ni ninguna cosa de esa. Él buscaba que fuese 1 millón de personas a ver su película cada vez que las hacía. Luego eran muy simples, muy sencillas y las rodaba en 4 semanas. Bueno, tenían el objetivo de divertir a la gente, ¿no? Y eso, pues había gente que le gustaba y había gente que decía que era un director horrible, que no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora te da la sensación de que en el cine actual hay cuotas, tiene que aparecer, pues eso, la persona homosexual, tiene que aparecer la persona que, como dice Federico, siempre va al baño, siempre hay una escena... Siempre hay alguien que... ¿Cuándo empezó a vomitarse en el cine, Enrique? Porque de un par de años acá, un tío con el culo al aire y un señor o señora vomitando antes del primer cuarto de hora es infalible. Sí. Pero ¿por qué? ¿A quién le interesa ver vomitar a nadie? Pues yo, por ejemplo, yo creo que no, pero por el cine español, por ejemplo, Los toros. Sí. Yo creo que hay un Tarde de toros, que es una película maravillosa, pero por ejemplo hay una película que es la primera del cordobés, que me parece una película sensacional. Está hecha tan bien. La de Llevar las luchas por mí. No, Aprendiendo a morir. La primera. Sí, la primera. Sí. Una película maravillosa, pero es que está rodada de una manera tan sencilla, con un actor que ni era actor ni era nada, pero es que te da gusto verle, ni falta que la hacía. Bueno, y tienes Tarde de toros. Tarde de toros. Esa es extraordinaria. Está también Torero, de Carlos Velo, esa se hizo en México. Torero, esa era de Luis Procuna, el protagonista, Luis Procuna. Pero fíjate que esa era una buena película de toros también. Y la de Yo he visto la muerte, de Luis Miguel Dominguín, extraordinaria. Esa es nuestra. Sí, yo todo lo que veo lo veo en Flixolé. Y al cine español, si no está en Flixolé, no lo veo. Hay películas maravillosas y sobre todo grandes directores, porque aquí ha habido grandes directores. Por ejemplo, yo que he tenido muy buena relación con Saura tiene películas maravillosas. Hizo la de Jota, que es de las últimas que hizo, dedicada a la mujer de Alierta, ambos descansen en paz, que es asombrosa. Nunca pensé que la Jota pudiera convertirse en un... Pues la hizo fenomenalmente bien. Qué bonita es esa... Y luego hizo también para Zaragoza un documental con motivo de un centenario que había no sé qué, sobre Agustina de Aragón, no sobre Agustina de Aragón, sino sobre la guerra de la independencia. Maravillosa película. Pajarico, sí. Si lo pregunto yo, queda mejor lo de algún título de esos que sabes recitar del cine erótico de los años 60. Tan divertido. No, eso ya me despidieron. Me encuentro de vez en cuando a ellos, lo pasábamos bien en aquel programa. Estabas tú también en aquel programa. ¿Quién titulaba? ¿Quién titulaba esas películas? Lo titulaba yo creo que El Ciego. Sí. ¿Cómo le Oscar. No, yo le llamo... Ay, Dios, ahora se me ha olvidado. No, yo le llamo el cantante americano... Stevie Wonder. A Stevie Wonder. Yo le llamo Stevie Wonder. Sí. ¿Pero ese catálogo existe realmente? ¿Esas películas sí que están existe. ahí? No, las películas no existen. Solamente hay una que hice yo, que además la produje yo con Arturo Fernández y que a mí se llama Desde que amanece apetece. Sí, eso es un clásico muy formal. Yo recuerdo que estaba en Venezuela y se presentaba a las elecciones un candidato que había sido comunista, luego se arrepintió, pero en esa época, Teodoro Petkov, y se había estrenado en España, casi los convenzo de que lo compren, era Teodoro meterle mano al tesoro. Teodoro meterle mano al tesoro, sí. No, ha habido títulos de esos maravillosos, ¿no? Que eran divinos. Lo que pasa que es que esto montaban un número en aquella época de la COPE diciendo que eran los Oscars del cine porno. Y entonces, claro, aquello era no sé qué. Y entrabas al trapo. No, entraba al trapo, pero yo iba sin preparármelo, Ellos te montaban todo el número y fuera, y allí las películas salían como churros y los Oscars se daban a porrillo. Es que se tiene que ir Enrique Cerezo, creo que tienes ahora algo a las 12 en punto, pero antes de... ¿Echáis de menos la Ribera del Manzanares?
¿Cuál? ¿Echáis de menos la Ribera del Manzanares, tener el estadio Hombre, allí? siempre se echa, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, el cambio para nosotros ha sido fundamental, ha sido, vamos, una cosa increíble. El campo del Calderón, pues todo el mundo le quería, todo el mundo estaba muy a gusto. No, a pero gusto no, porque era bastante incómodo llegar. Cuando aparcar. llegas allí, A los que que puedes íbamos aparcar andando. bien, sobre todo que tienes un asiento cómodo, que te puedes sentar en el centro y no te tienes que levantar cuando pasa el del asiento de al lado, que te toca un señor grueso y fuerte, le aguantas sin ningún problema. Bueno, hay que decir que el diseño es muy bonito, ¿eh? Y es más bonito dentro que fuera. No, por dentro del campo es espectacular. Yo te digo que por dentro, en Europa, que conozco casi todos los estadios, pocos estadios hay como Y el sistema poco, de por este palcos ninguno. está muy bien. Los palcos, todo. Bueno, tú sabes, para todos, tú sí. sabes la comodidad que es llegar allí y poder llegar y aparcar normalmente bien. Palcos Que tienes pagados, metro a la puerta Sí, del bueno, esto, no, no, que está que tienes metro a la puerta del esto, que tienes un parking para 1000 coches dentro del estadio. Bueno, es una cosa, es un espectáculo. No, y luego eso- el campo, que es muy bonito de diseño. Y sobre todo es cómodo, es un palco que es que hay un problema que se ve ahora en los toros. Es que no pueden ser incómodos y las rentas son muy incómodas. Y luego que os estáis llevando un poco también la palma en lo que a conciertos se refiere, como el Santiago Bernabéu está con los trámites del sonido, vosotros no, pero tenéis ese hay problema. para todos, ¿eh? En Madrid, No, además, conciertos ahora el hay para problema todos. Bueno, ayer me O sea, encontré, ayer tenía una reunión con Víctor Manuel, el cantante, y la verdad me decía que lo de los conciertos ahora que es increíble. O sea, pones una entrada, nosotros hemos puesto, bueno, no nosotros, ha habido un tal Bugs Bunny que yo ni sé quién es, Sí. lo único que sé que es puertorriqueño y que vive en Estados Unidos, que 700.000 entradas las vendió en 3 días, Sí. para el año que viene. Sí, sí. Y me a decía 170 euros, Víctor ¿no? Manuel que hay gente que compra la entrada hoy para un concierto y que se le olvide si le pasa, porque claro, la compra para un año y cuando llega el año a lo mejor ni siquiera sabe que tiene la entrada, o a lo mejor hasta la ha perdido. A que tiene 170 el euros ticket. me he tenido que comprar yo 2, no que yo quiera ir a ver a Para Bad Bugs Bunny. Sí. Bugs Bunny, Pero es creía para el yo año que se viene, llamaba. ¿eh? No, Sí, ya lo sí. sé, ya lo sé, pero, Sí, pero es así. que lo compras y lo adelantas. No, lo que pasa es que es un sitio que tiene muy buena acústica. Sí. No tiene la del Calderón, pero tiene muy buena acústica. Y luego tiene el último concierto que han hecho el otro día, el viernes pasado. Parece ser que han puesto el escenario en el centro del campo. Con giro a 360 grados, y entonces, está bien claro, pensado, entonces es un espectáculo, pues lo ves desde todos los sitios, desde el frente, desde la derecha, desde la izquierda, y entonces, claro, te da para eso, y luego tú en una gran ventaja que dentro del estadio ahí entran 25 tráiler para que, o sea, no Claro. tienen que estar en Esencial, la calle, sí. esencial. No, ahí estamos fenomenal, yo creo que se ha ganado y además la gente lo ha reconocido. Mira que al principio tuvimos problemas, que la gente no se quería marchar por el tema de la nostalgia, por el tema de hemos estado aquí siempre, otra vez no vamos a cambiar. Bueno, pues yo te digo que no hay ni uno que eche de menos el Vicente Calderón. Hombre, le echan de menos en su interior, ¿no? En haber visto grandes partidos, grandes jugadores, pero ahora de ir a ver un partido, están encantados. Bueno, Enrique, enhorabuena por la medalla muchísimas de oro, gracias. que la mereces. Bueno, muchísimas gracias. Y seguiremos yendo. Claro que sí. Pues sí. Yo Siempre- estuve en la inauguración, además Sí, señor. con Enrique, y la patrulla Águila, que Sí. bajó la bandera española, pero en el centro del campo, Sí, pero sí, así sí, como sí, es sí. verdad, que además son seguidores nuestros, los saludo también. Fue un acto precioso. Gente lloraba, pero lloraba por la bandera. Sí, por la bandera, Es sí, sí. verdad. Además cayó en el centro justamente. Pero exacto. Sí, sí. No, luego después se han vuelto 2 o 3 veces más y siempre caen en el centro. No sé cómo lo hacen. Ese día, pero la que verdad, el primer día dices, ¿a qué falla? Pues no falló. no falló, no. Bueno, pues presidente, Bueno, gracias muchísimas por gracias. venir, Muchísimas que gracias. siempre que se le llama, aquí está. Hacemos una parada brevísima y hablamos de belleza.